Dios te bendiga, amado hermano, en esta preciosa mañana. Amén. Dios te bendiga, amigo, que me escucha a través de esta vía. Primeramente, mi mayor deseo es que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que en cualquier circunstancia que te esté encontrando, el ángel de Jehová te defienda. Amén. Sabemos de que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Eso dice Salmo 34, versículo 7. Y sabemos de que las promesas de Dios son sí, son amén. Amén. Dios nunca se tarda, Dios nunca se duerme. Aunque a veces nos desesperamos, aunque muchas veces la situación se levanta en contra nuestra y quiere hacer de que dudemos. Recuerda que Abraham fue probado muchas veces. Abraham es el padre de la fe, pero Abraham pasó un momento difícil. Pasó un momento donde no tenía que comer, porque la Biblia dice de que él tuvo que ir para Egipto por causa del hambre que había. Entonces él pasó un momento muy difícil, donde muchas veces vio su vida en peligro, temiendo decir de que Sara era su esposa. Dijo que era su hermana. Él no mintió porque era su hermana. Muchos dicen que mintió. No mintió porque también era su hermana. ¿Entiendes? Ella también era su hermana. Y entonces es así, mi hermano. La fe, hay un momento en que Jesús estaba predicando la palabra y enseñando el evangelio y Jesús se cansó del camino. Mismo Jesús se cansó del camino, del caminar. ¿Sí? ¿Para qué? Para que cuando tú te canses de caminar, encuentres la solución en Cristo Jesús. Dice Jesús que cuando él llegó al pozo de Jacob, los discípulos fueron a la ciudad a buscar de qué comer, de comer. Porque Jesús llegó y Jesús se cansó del camino. Y sentado allí llegaba la mujer samaritana. Y ahí conocen la historia, de eso no quiero hablar ahora. Quiero hablarle de que aunque te encuentre cansado, aunque te encuentre angustiado, atribulado, Dios es fiel para socorrernos. Amén. Muchas veces hay tormenta que se levanta en contra nuestra, porque muchas veces desobedecemos el llamado de Dios. Cuando Dios nos está llamando, Él va a hacer levantar tormenta hasta que nosotros entendamos de que hemos nacido para un propósito divino, de que Dios nos diseñó desde antes de la fundación del mundo para ser llamado profeta, para ser llamado predicador de la palabra, apóstol, maestro, etc. Tú tienes un llamado de Dios, el cual Dios quiere manifestar su gloria en ti, pero depende de nosotros tomar la decisión y decirle: Señor, ven a mi vida, ven a nuestra vida. Quiero leer esta palabra aquí que está en el Evangelio de San Juan, que es el discípulo amado, versículos 13 y 14. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Primeramente, Jesús viene diciendo de que nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. La Biblia habla de dos personajes que ellos subieron al cielo. Dos personajes bíblicos que subieron al cielo. Uno es Elías y el otro es Enoc. Y dice la palabra aquí: alabado sea Dios, mi alma te adora. Dice el versículo, este es el segundo libro de Reyes, capítulo 2, cuando Eliseo le pide la doble porción, y él le dijo: cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho. Te será hecho sí, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballo de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino.
Quiere decir que Elías subió al cielo, pero no subió al cielo con su propio poder, ni por su propia fuerza. Elías subió al cielo montado en un torbellino. Quien subió a Elías al cielo fue Dios, pero a través del torbellino. El torbellino era el vehículo que llevaba a Elías hasta el cielo. Y entonces, ¿por qué? Porque la Biblia no se contradice. Jesús dijo, nadie ha subido al cielo. ¿Cómo que nadie ha subido al cielo? Nadie. Ningún ser humano puede subir al cielo por su propia voluntad. Decirle, voy a subir al cielo ahora, voy, sube al cielo. No, ninguno. Sino aquel que tiene poder para decirle a la muerte, te esclavizo. Jesucristo de Nazaret. Amén. Y dice también Génesis capítulo 5, versículo 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Quiere decir que cuando Enoc se desapareció fue Dios que le llevó. Enoc no pudo subir solo. Por eso que Jesús dice, nadie subió al cielo, nadie puede subir al cielo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Hablando de él, él fue el que descendió del cielo, alabado sea Dios, y aún descendiendo del cielo, él también dice de que el Hijo del Hombre está sentado en la diestra. Está sentado en el cielo. Entonces, Jesús está en la tierra y también está sentado en el cielo. ¿Por qué? Porque Él está recalcando en esta palabra que Él es Dios. Que Él puede estar aquí, puede estar allá al mismo tiempo. ¿Dónde está? Dice aquí el versículo 13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Él estaba en la tierra. Él dijo, el Hijo del Hombre está en el cielo. ¿Por qué? Porque Dios es tan grande que no cabe dentro de un vientre de una mujer. Queremos entender esto. ¿Sí? Dios es soberano. Dios es tan grande que dice que su gloria cubrió los cielos. Lo dice el libro de Habacuc. Su gloria cubrió los cielos. Dios vendrá de Temán y de Parán. Y el santo desde el monte de Parán. Y su gloria cubrió los cielos. Y la tierra se llenó de su alabanza. Quiere decir que el Espíritu de Dios, la gloria de Dios, es tan grande, tan sobrenatural, que todo lo que existe cabe en la mano de Dios. Dios puede coger el peso del sol, de la luna. Él sabe cuánto mide y cuánto pesa. Porque Él es grande, Él es soberano. Y muchas veces llega la aflicción a nuestra vida y pensamos que Dios se olvidó de nosotros. Que Dios ya no nos está escuchando. Como que estamos apartados de Dios, como que estamos siendo desechados por Dios, como que Dios no nos presta atención a nuestra oración. Sí. Porque Dios le dijo a Abraham, he aquí yo te voy a dar un hijo y él será, alabado sea Dios, dice que será como la estrella del mar tu descendencia. Y aún 25 años no había visto todavía el cumplimiento. Dios se olvidó, no. Dios se durmió, no. Sino que Dios estaba probando la fe de Abraham. Dios estaba mostrando a la humanidad de que Abraham, alabado sea Dios, es el hombre, el padre de la fe. Y es por eso que la Biblia dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Por qué la Biblia dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? ¿Por qué? Porque Abraham es el padre de la fe. Abraham es el que entregó a su hijo para el sacrificio. Y ese es nuestro Padre Celestial. Solamente es una sombra mostrándote así de cuán grande la bondad de Dios, que no escatimó a su propio hijo, sino que le envió para morir por nosotros. Alabado sea Dios. ¿Y por qué dice el Dios de Isaac? El Dios de Isaac, porque Isaac fue el que se montó en el asno. Jesús fue el que se montó en el pollino. Isaac fue el que cargó la leña encima. Jesús fue el que cargó el madero encima. Cuando estaba en el sacrificio, que dijo que levantó el cuchillo para matar a su hijo, el ángel habló, no lo mates porque es aquí el animal del sacrificio. Y dice que estaba el animal allí envuelto con sus cuernos, envuelto en una zarza. Entonces la zarza tiene espino. ¿Qué fue lo que pusieron en la corona de Jesucristo? Una corona de espinos. Entonces Dios está mostrando, alabado sea Dios, porque la ley es sombra de lo que ha de venir, de lo que había de venir. Entonces Dios está mostrando que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Está mostrando de que Dios es un Dios manifestado, real, persona divina, alabado sea Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo.
Porque Cristo está que 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y yo soy el Dios de Jacob. ¿Por qué Jacob? Porque de uno hizo 12 tribus. Y así el Espíritu Santo como el candelabro, con una sola base, pero con 7 llamas de fuego. Entonces está hablando porque la Biblia dice de que los 7 espíritus de Jehová son 7 manifestaciones gloriosas del Espíritu Santo de Dios que todavía no lo conocemos, ni lo podemos conocer a plenitud. Cuando lleguemos a estar con Él, alabados a Dios en las moradas celestiales, vamos a ver cosas asombrosas que ojo nunca vio, vamos a ver cosas asombrosas, el cual nunca pensábamos que existía. Porque Dios es real y es maravilloso. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Moisés levantó la serpiente, alabado sea Dios, para que todo el mundo... Y porque la persona dice, ¿pero por qué la serpiente? Si la serpiente representa a Satanás. Satanás no tiene nada en este mundo. Satanás es desaventurado, uno que fue desechado, uno que fue arrojado, alabado sea Dios. Y dice la Biblia que cuando Moisés fue allí a Egipto, alabado sea Dios, y la vara se convirtió en una serpiente, alabado sea Dios, dice que los magos hicieron lo mismo. Pero una diferencia que la serpiente de la vara de Moisés se tragó la serpiente de los magos. Quiere decir que los magos quedaron sin la vara de autoridad delante de Moisés, alabado sea el siervo de Dios. Es por eso que ninguna arma forjada contra ti va a prosperar. Ningún arma que se forje contra ti, que se levante contra ti, no va a prosperar. Siempre y cuando seamos humildes y digamos, Señor, he fallado, he pecado. Si he fallado, dime, corrígeme. Por eso que la serpiente fue levantada. Así el Hijo del Hombre fue levantado, alabado sea Dios. Y dice, ¿para qué Jesucristo fue levantado? Versículo 15, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo vino a buscar, Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Cristo vino a buscar de lo vil y menospreciado del mundo. No sé cuál es tu situación ahora. No sé si el pecado te ha molido tanto y te ha metido tan profundo en el pecado que quizá tú digas, yo no tengo salvación, ya Dios a mí no puede hacerlo. O yo estuve en la iglesia, me levanté contra los pastores y ya soy maldito, ya soy maldecido y ya no puedo porque me han arrojado maldiciones. Y de una cosa te voy a decir, aunque el hombre mande y desee mal sobre tu vida, la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. Siempre y cuando te disponga en tu corazón levantarte y servirle a Cristo, alabado sea Dios, a ti tiene que hacer, sacúdete del polvo y levántate. Porque Cristo vino a restaurar, alabado sea Dios, Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso es que el que cree en Él, por eso que Jesucristo es el único camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es a través de Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo enseñaba a quien enseñe otro evangelio que no sea este, sea llamado anatema. Así venga un ángel y te dé una revelación, no sé qué más, y vea el cielo abierto y vea lo que vea. Pero si contradice la palabra, alabado sea Dios, entonces llámale anatema, maldito. Porque dice la Biblia que este evangelio es único. Y es el evangelio de que el reino de los cielos se ha acercado a los hombres. El evangelio de que Cristo murió en la cruz y Dios levantó de entre los muertos. Que a través de su sangre tenemos salvación de pecado. Que a través de su llaga hemos sido curados. Aunque el diablo te diga te está procesando Dios. Quizás muchas veces para que tú dudes. Para que tú no te levantes en son de batalla y resista al diablo. Porque el diablo quiere que pensemos que toda enfermedad es Dios probando. ¿Para qué? Para que la iglesia deje de resistir. La iglesia deje de reprender, porque dice la Biblia que Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Cristo vino, estaba libertando, sanando, restaurando. Y hay muchas veces que hay enfermedades que se pegan como una garrapata en un perrito, que no quieren salir del cuerpo y lo resiste, lo reprende y no quiere salir. Pero dice la palabra, alabados a Dios, dice la palabra que aunque las puertas del infierno, dice que las puertas del infierno no podrá prevalecer contra la iglesia. ¿Qué cosa es prevalecer? Permanecer.
reinar contra la iglesia, no puede, pero se puede levantar. Quizás se está levantando en tu vida, quizás se ha levantado en tu matrimonio, quizás se ha levantado en tu congregación, y quizás tú pienses: Dios probándome. Alabado, tenemos que saber cuándo es Dios probando y cuándo es Satanás que quiere estorbar. Alabado sea Dios, porque la enfermedad para nada glorifica a Dios. La enfermedad es una presencia demoníaca, alabado sea Dios, que viene a manifestar el reino de las tinieblas, y Cristo vino a deshacer las obras de las tinieblas, porque más valor que eso tiene lo que Cristo hizo en la cruz, que por sus llagas y heridas ya hemos sido curados. Aunque me muerda el dedo y me duela, digo: y por sus llagas y heridas ya he sido curado. Aunque mis ojos vean mortandad, por sus llagas y heridas ya he sido curado. Esa es la fe, caminar mirando a través de los ojos de Dios. Es mirando a través de la palabra, es caminando a través de la palabra, porque hay veces que se levanta un fuego, hay veces que vemos que la casa se está quemando, hay veces que el humo nos quiere asfixiar. Alabado sea Dios, pero una cosa te voy a decir: el que está contigo nunca te ha desamparado. El que está contigo nunca pierde una batalla. Y si Dios te ha prometido bendecirte en ese ministerio, en esa iglesia, en ese llamado, Dios te va a proveer, Dios te va a abrir puertas, Dios va a abrir puertas, y lo que está faltando va a venir a tu vida. Lo que está siendo estorbado va a venir a tu vida. ¿Por qué el enemigo está atacándote mucho en esa área? Porque en esa área Dios te va a bendecir. En esa área Dios te va a hacer echar raíz, alabado sea Dios. Se está tocando la parte de la economía, porque ahí Dios te va a bendecir grandemente. Persevera en el nombre de Jesucristo. Perseveremos, alabado sea Dios. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El deseo de Dios es que nadie se pierda, es que el mundo entero venga al conocimiento de la palabra. Alabado sea el nombre de Jesucristo. La persona que vienen o que llegamos al conocimiento de la palabra, recibimos gracia y también misericordia. Dice el versículo 31 del Evangelio de San Juan, capítulo 3: el que de arriba viene es sobre todos. Escucha, es sobre todos. Jesucristo es sobre todos. Hay doctrina, hay iglesia errada, secta, que enseñan que Jesucristo es un ángel, que Jesucristo, no es Dios. Otro que enseña que Yeshua, que Jesús, no, que Jesús. Una cosa te voy a decir: Yeshua en español es Jesús. Quien creó los idiomas es Dios. Entonces Yeshua es en hebreo, pero Jesús es en español, en castellano también. Entonces no podemos dejarlo confundir. Si al hombre le dice: él nació en tal mes, en tal mes, eso no importa. Porque Cristo no quiso reflejar un día exacto de su nacimiento. ¿Por qué? Porque cuando Cristo nace, cuando un pecador se arrepiente y viene a nacer en el corazón de ese pecador, aunque ese corazón sea un pesebre lleno de peste, lleno de animales, lleno de moscas, lleno de insectos, tenga la condición que tenga, Dios viene a habitar en ese corazón para comenzar una obra regeneradora y sacar toda la maleza de adentro hacia afuera. Porque Él es Dios amoroso. Él vino para limpiar a todo aquel que desee ser limpio. Dice: el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. El que conoce a Dios sabe que Dios no hay maldad en Él. No hay engaño en Él. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Dice la palabra de Dios: pues Dios no da el espíritu por medida. Hoy nosotros no podemos estar detrás de un manto. No podemos estar detrás de una doble porción. Porque ese era el antiguo pacto. Pero ahora el dueño del manto ha venido a vivir en ti y en mí. Cuando aceptamos a Cristo, el dueño de la unción ha venido a vivir en nosotros. El que escribió la palabra, el dueño de la palabra, ha venido a vivir en nuestros corazones. Ahora tenemos una mejor recompensa. Y es de que ya hemos sido escritos en el cielo. Hemos sido escritos como hijos, como ciudadanos, como sacerdotes, como victoriosos. Alabado sea Dios, porque donde quiera que esté el cuerpo de Cristo, ahí está Cristo.
Donde quiera que haya una persona quebrantada y humillada y que invoque el nombre de Jesucristo, ahí está el Espíritu de Dios. Y esa persona es el cuerpo de Cristo. Y lo que Cristo quiere es que las señales que Cristo hizo en la tierra también sea hecha a través de ti. A través de tu cuerpo guiado por el Espíritu Santo. Pero no podemos pujar solo, no podemos rendirnos, no podemos soltar, no podemos, porque es Dios a través de nosotros, no somos nosotros. Ni siquiera la fe es nuestra. Porque muchas veces, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe. Va a estar pujando. Va a estar queriendo empujar una rastra con una sola mano. No puedes. Porque la Biblia dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. Él es el dueño de la fe. El Espíritu cuando vino a vivir en ti, Él vino completo. Él vino con la paciencia, con el dominio, Él vino con la fe, Él vino con todo lo que tú necesitas para ejercer el ministerio. Solamente lo que tú necesitas es entender de que no eres tú, que tienes que vaciarte de ti para que sea Él a través de ti. Es necesario saber de que no es con nuestra propia fuerza. Aunque el pecado esté tocando a tu puerta, aunque te sientas seducido al pecar, aunque te sientas abrazado por el pecado y sienta que el diablo te ha puesto una cadena en el cuello, que ya no puedes soltar ese vicio. Una cosa te voy a decir, para Dios no hay nada que sea imposible. Cuando tú te arrepientes de corazón y tú dices, Señor, cúbreme con tu sangre, hoy te entrego mi vida, Señor, ven y mora en mí, el Espíritu Santo entra dentro de ti para comenzar a ayudarte, en lo que parece imposible, pero para Dios es posible. Hay procesos, hay pruebas que necesita tiempo para ser solucionado. Hay áreas que fuimos atacados grandemente en el pasado y poco a poco el Señor nos va limando hasta salir victorioso. El apóstol Pablo en cierta ocasión dijo, yo no lo he recibido todo. Pero hay un momento que dice, he aquí ya. Alabados a Dios. Ya estoy listo ya. Para ir a morar con Él. Quiere decir que Dios hizo una obra en Él. Aunque Él muchas veces no entendía. Aunque estaba pasando cosas que no entendía. Aunque estaba pasando un aguijón de su carne. Que el aguijón de la carne no era una enfermedad. Él especifica que el aguijón de la carne era porque Él se gloriaba. Y como Él se gloriaba, Satanás, dice la Biblia, cuando el hombre se gloria, Dios se aleja del hombre. Entonces, cuando Dios se aleja de un siervo de Dios, ¿qué hace Satanás? Viene con su ejército o alguien usado en las tinieblas para querer humillarlo. Y eso estaba pasando con el apóstol Pablo porque él se estaba gloriando. Y por causa de eso, un hombre usado por Satanás venía y la bofeteaba. ¿Dios quería que eso pasara? No. Dios lo que quería es que él fuese humilde, alabado sea, en ese momento, para que el enemigo no tuviese ventaja en él. No fue ni que Dios dijo, vete, Satanás, y dale galletas, no. Sino que al momento que una persona se pone soberbia, que no quiere escuchar consejos, que cree que lo sabe todo, que cree que es el último de la película, que cree que sabe toda la enseñanza, que cree que no tiene nada errado, entonces cuando nuestro corazón se pone soberbio y se pone orgulloso, entonces es necesario saber de que Dios lo que más le agrada es un corazón contrito y humillado. No es la muchas cosas que hayas hecho. No es la muchas cosas que estés haciendo. Dios lo que quiere es que aunque tú hagas algo para Dios, reconozca que tú sin Él no puedes hacerlo. Que es su gracia en ti. Que es su fuerza en ti. Que es su favor en ti. Hay personas que han venido aquí, a los Estados Unidos, y han llegado al lugar de la prosperidad. La prosperidad no está en un lugar, está en Dios. Y cuando ha llegado aquí le prometieron a Dios, Señor, voy a honrarte, voy a bendecirte. Cuando llegue allí voy a ir a la iglesia. Y llegaron y nunca fueron a la iglesia, nunca han entregado su vida a Cristo. Y ahora se ha levantado tormenta y tormenta y tormenta.
¿Qué pasa si de repente todas las personas, alabado sea Dios, que estén en los Estados Unidos, de otras ciudades, de otra nación, viniese a la iglesia humillado, quebrantado y humillado? Dice la Biblia que Dios confunde el consejo de las naciones. Dios hace cambiar hasta leyes del gobierno. Dios hace cambiar leyes de los presidentes. Porque Dios cambia el consejo de las naciones. Dios es soberano. Pero cuando un pueblo se humilla, pero cuando llegamos al lugar de la abundancia, y nos olvidamos de Dios y todo lo que hacemos es pecado, ¿qué acontece? Dice que Cristo vino a salvar, no vino a condenar. Pero ¿qué pasa con la persona que no acepta a Cristo? ¿Recibirá juicio de Dios o no recibirá juicio de Dios? Aquí en la tierra recibirá algo extraño. ¿Qué dijo Jesús acerca de eso? Vamos a leer esta parte que está en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 36. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, el que resiste, el que no quiere nada con Dios y nada con sus propósitos, dice, el que rehúsa creer en el Hijo de Dios, no verá la vida. No verá la vida, dice, sino que la ira de Dios está sobre él. Sino que la ira de Dios está sobre él porque no aceptó la sangre del Cordero. Y entonces Cristo fue la nación de Israel. Y la nación de Israel dice, no aceptaron a los que estaban predicando el Evangelio, lo comenzaron a matar y a los 70 años después el templo cayó abajo. El templo fue destruido. ¿Por qué? Porque así estaba escrito, así estaban los propósitos de Dios. Porque ya Dios no acepta otro sacrificio, sino solamente el de Jesucristo. Entonces la Biblia, el apóstol Pedro habla muy claro acerca, alabado sea Dios, de la persona que toma la sangre de Jesucristo por inmunda. Dice que horrenda cosa es caer en la mano de un Dios vivo. Entonces tenemos que tener cuidado. Porque Dios es amor, pero también es Dios fuego consumidor. Si estamos ministrando al Señor y estamos sirviendo al Señor, tenemos que guardarnos por el Señor y hacer las cosas como Dios quiere. Hacer las cosas de corazón. No podemos jugar con Dios. No podemos creer que estamos jugando con Dios, que el pastor está ciego, que no nos ve y que Dios tampoco no nos ve. No podemos ir a pecar, fornicar a la escondida y después ir a lavarme las manos, ir a servirle al Señor así. Porque digo, no, ya estoy bajo la gracia. Dice la Biblia que estamos tomando la sangre de Cristo por inmunda y horrenda cosa es caer en la mano de un Dios vivo. Y entonces la ira de Dios está sobre esa persona. ¿Pero por qué? ¿Qué dijo Jesucristo a una iglesia en Apocalipsis? A ti que toleras a Jezabel. ¿Quién era Jezabel? Una mujer que estaba siendo seducida por un espíritu de Jezabel. Un espíritu de fornicación, un espíritu que hacía pecar a los hijos de Dios. Y así estaba ministrando al Señor, así estaba cayendo, estaba haciendo caer a sus siervos, los profetas, en fornicación delante de Dios. ¿Y qué dijo Jesucristo? Se lo dijo Jesucristo, no se lo dijo nadie, ni un apóstol. Fue Jesucristo, el dador de la vida, el Dios que vino, que derramó su sangre en la cruz del Calvario, el que nos ama con un inmenso amor, pero también el fuego consumidor. Él dijo, arrepiéntete de lo que ha caído. Porque si no vendré sobre ti y te arrojaré en cama. Y a tus hijos heriré de muerte. Jesucristo estaba enojado contra esa iglesia. Y le estaba amonestando. ¿Cómo que ahora todo lo que puedo hacer es pecado y acabar, ensuciarme, revolcarme con que quiera y no? Y Dios no manda juicio sobre mi vida. Todo está bien y todo me va a ir campana porque ya estoy bajo la gracia. No. Bajo la gracia está aquel que se cubre, que se esconde en el abrigo de Jesucristo. El que se cubre bajo la sangre de Cristo. El que toma la sangre de Cristo por digna. Ese es que está bajo la gracia. Estamos bajo la gracia porque el tiempo está abierto. Y cada vez que vamos a predicar la palabra, va Dios con nosotros reconciliando consigo al mundo. Pero Dios no quita el pecado de los pecadores si no vienen a Cristo. Si están fuera de Cristo, el pecado está en ellos y el juicio viene sobre ellos, según la palabra. Entonces tenemos que tener cuidado.
Tenemos que hacer la cosa para Dios con temor y con temblor. Tenemos que vivir para Dios. Tenemos que entregar nuestro corazón, alma y espíritu a Dios. Porque Él es amoroso. El deseo de Dios es abrazarnos. Es que la nación sea salva. Él no quería que Jerusalén fuese destruida. Y Él lloró y dijo, ay, Jerusalén, cómo quise reunirte como gallina que reúne a sus pollos. Pero no quisiste. Aquí está el que te podía dar a ti la paz. En otras palabras, el que podía darte a ti paz está aquí. Entonces el que recibe a Cristo recibe la paz. El que recibe a Cristo hay paz prometida. Porque Cristo está que el castigo de nuestra paz ya fue sobre Él. La paz tuya. ¿Qué te está robando la paz? Lo que te está robando la paz. Cristo pagó esa paz por ti. Cristo pagó por ti. Entonces levantémonos en el nombre de Jesús. Resistimos. Tenemos que resistir al diablo. El diablo sal. Aunque tú veas la enfermedad. Aunque tú veas la tormenta. Aunque tú veas el huracán dando vuelta. Da la palabra como Cristo dijo. Señor, levántate que perecemos. No tiene piedad de nosotros que nos ahogamos. Jesús le dijo, hombre de poca fe. Ahora en la situación que tú estás. Quizás Jesús te diciendo, hombre de poca fe. Levántate y háblale a esa tormenta. Dile, detente ya en el nombre de Jesucristo. Comienza a creer que el mismo Cristo que estuvo caminando por Galilea, Él vive en ti, camina a través de ti. Y esa misma palabra es la que está en ti. Es a través de Jesucristo. Es a través del Espíritu Santo. Levantémonos en el nombre de Jesucristo, porque mayor es el que está con nosotros. Aunque el diablo ruja, aunque el diablo crea que es un león inmenso, mentira, león grandote, es el león de la tribu de Judá. Que cuando Él ruge, los montes se derriten. Cuando Él ruge, las aguas del mar se aquieta o se mueve del lugar y hace camino para su pueblo. Levantémonos en el nombre de Jesús, porque Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios te bendiga, la paz de Cristo sea contigo, y le pido oración para que Dios me ayude a hablar su palabra. Que la paz del Señor te bendiga, te cubra. Bendigo tu familia, bendigo tu casa, bendigo todo lo que tú tienes. En el nombre de Jesucristo. Y declaro sobre tu vida que la enfermedad se seca. La enfermedad es cortada ya. En el nombre de Jesucristo declaro con la palabra de Dios que por sus llagas y heridas ya hemos sido curados. Aunque tus ojos vean un monte lleno de dientes, una enfermedad quizá comiéndote, aunque tú veas un cáncer como esté, de la forma que esté, Cristo está por encima del cáncer. La enfermedad, el nombre que tenga, cualquiera que sea, Cristo recibió un nombre que es sobre todo nombre. Por encima de cualquier nombre, de cualquier enfermedad. Solo tenemos que perseverar porque nuestra fe es probada. Quizá lleva una semana luchando. Quizá lleva 7 años luchando con una enfermedad y todavía no es libre de esa enfermedad. Sigue resistiendo al diablo. Suelta la palabra. Que cuando tú ores, tu palabra esté alineada con la oración. Que cuando tú ores, cuando tú camines, cuando tú hables, la palabra esté ligada con lo que Cristo hizo en la cruz. Por su llaga ya he sido curado. A partir de hoy soy sano. A partir de hoy soy sano. Le hablo a mi cuerpo, ser restaurado. Le hablo a mi cuerpo, ser sano. En el nombre de Jesucristo. Jesucristo llegó frente a Lázaro en el sepulcro y Él no oró, Padre, resucítalo. Él no lo dijo. Gracias porque ya tú lo hiciste, Señor. Gracias porque ya tú me oíste. Esa es la fe que Cristo quiere para la iglesia. Que en estos momentos que esté enfrentando la situación muy difícil, que la fe sea activada, pero no es la fe tuya, no es la fe mía. No podemos decir, Señor, aumenta mi fe. No, es la fe de Dios en nosotros, porque Cristo es el autor y consumador de la fe. El apóstol Pablo dijo, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No lo dijo, lo vivo en la fe mía, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces en la fe de Dios en nosotros, el Espíritu Santo no nos es dado por medida. Él fue colocado en ti con todo lo que tú necesitas para ejercer el ministerio, con todo lo que tú necesitas para ir y sanar a los enfermos en el nombre de Jesucristo. Hay veces que sí tenemos que orar, Señor, en el nombre de Jesús. Mira, Señor, tenemos que orar, pero hay veces que guiado por el Espíritu, Él va a colocar en ti la fe activada y tú vas a decir, tu enfermedad, como te llama, let's go, sal ahora.
ahora en el nombre de Jesús, y la enfermedad se va a sujetar. La enfermedad tiene que sujetarse, porque tú estás siendo guiado por el Espíritu, porque tú estás tú estás hablando la palabra, que ella misma es Espíritu. Cuando tú le estás viviendo, esa misma palabra rompe como martillo la peña, rompe las piedras como martillo. Así es mi palabra, dice Jehová. No es mi palabra como fuego, no es mi palabra como piedra, como martillo que desbarata las piedras. Así es la palabra de Dios. No vida tras vacía, no vida tras vacía. Dios nunca ha perdido una batalla, ni tampoco la perderá. Él ha prometido estar contigo en el fuego. Él ha prometido estar contigo en medio de la tormenta. Entonces en este momento es para creer en Él. Aunque Pedro me estoy hundiendo, aunque como Pedro, Señor, me he estado hundiendo, perdóname, me he hundido. Después siguió caminando con Jesús. No importa el pecado que haya cometido. No, quizás ha dudado mucho, quizás ha pecado mucho, no importa. Levantémonos en el nombre de Jesús, porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. El deseo de Dios que nosotros prosperemos y echemos raíces profundas. Que como un árbol plantado junto a la corriente del agua, así sea nuestra vida bendecida. Pero tenemos que resistir, porque hay veces que se levanta tormenta. Y es necesario para el crecimiento de nuestro carácter. Es necesario para nuestra vida ser limada. Es necesario que se levante tormenta, sí. Por eso Cristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Dios te bendiga, amado hermano, que la paz de Cristo sea contigo. En el nombre de Jesús. Gracias. Gloria a Dios.